perdido. Después de un año viviendo en las calles, un pitbull es colocado en un refugio, y luego ocurre un evento increíble. Prepárate para llorar. ¿Cuánto tiempo puede soportar un corazón? Durante semanas, un pitbull en el refugio Second Chance se negaba a interactuar con las personas. Los veterinarios no lo entendían. Aunque estaba en buen estado físico, había una mirada en sus ojos que sugería que solo estaba esperando. Todos los que lo vieron aún se conmueven por lo que ocurrió en ese refugio. Es una historia que cambiará la definición de lealtad. Asegúrate de haberte suscrito al canal antes de que comencemos para no perderte ninguna historia futura. Las calles de Brooklyn, un tranquilo suburbio de Boston con casas victorianas alineadas bajo la sombra de robles centenarios, estaban bañadas en un resplandor dorado por el sol de la mañana. Un ritual diario estaba a punto de comenzar en una de estas casas. Un profesor de literatura de mediana edad llamado John Matthews se preparaba para su paseo matutino con Duke, su devoto pitbull, que tenía una mancha blanca en el pecho y un pelaje marrón cálido. Duke no era un pitbull típico, era la personificación de la gentileza, en contraste con los estereotipos asociados con su raza. Sus ojos ámbar y sus orejas siempre atentas desprendían un aire de inteligencia especial, como si pudiera comprender cada palabra que John decía. Esperaba pacientemente, junto a su correa azul marino cada mañana, moviendo la cola y con una cara casi sonriente. ¿Listo, pequeño? La voz de John siempre recibía como respuesta un ladrido alegre y un pequeño giro, dando vueltas en círculos. Desde que John había rescatado a Duke cuando era cachorro 3 años antes, este había sido su ritual matutino. Tenían un vínculo mucho más fuerte que el típico lazo entre humano y animal. Era una verdadera colaboración. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en el cielo esa tarde de octubre. Una advertencia de lo que resultaría ser la peor tormenta del año llegó cuando nubes oscuras se acercaron rápidamente a la costa de Massachusetts. Mientras John corregía los trabajos de sus estudiantes, observaba preocupado desde la ventana de su oficina. Normalmente tranquilo durante las tormentas, Duke se puso inquieto y comenzó a pasearse entre su dueño y la puerta trasera. John intentó consolar a su amigo diciendo: «Está bien, pequeño», pero esta vez algo se sentía diferente. Las primeras gotas pesadas de lluvia golpearon las ventanas con creciente fuerza mientras el viento aullaba entre los árboles del patio trasero. Entonces ocurrió. Toda la casa tembló con un fuerte estruendo. El viejo roble del patio vecino había sido alcanzado por un rayo. En la confusión que siguió, Duke salió corriendo por la puerta antes de que John pudiera detenerlo, presa de un pánico primitivo. «Duke, regresa». La voz de John apenas se escuchaba sobre el rugido de la tormenta. Las calles se convirtieron en ríos de corriente rápida mientras la lluvia caía en fuertes cortinas. La ropa de John se empapó en cuestión de segundos mientras corría afuera y llamaba frenéticamente a Duke. Apenas había visibilidad. Los destellos de relámpagos iluminaban la calle, ofreciendo vistas espectrales de árboles balanceándose en el viento. «Duke, Duke». El rugido del clima ahogaba sus gritos. John buscó en el vecindario durante horas después de que pasó la tormenta, su voz ronca resonando en la noche mientras seguía llamando. Sin embargo, Duke había desaparecido, aparentemente engullido por las sombras. El único vestigio de esa noche fue la correa azul marino de Duke, encontrada embarrada cerca de una valla a 3 manzanas de distancia. John se sentó en su porche, sosteniendo la correa empapada mientras la tormenta finalmente pasaba y las estrellas reaparecían, vacilantes, entre las nubes. Sus ojos enrojecidos miraban al horizonte, con la esperanza de ver la silueta reconocible de Duke doblando la esquina. No tenía idea de que esta sería solo la primera de muchas noches de espera y el comienzo de un viaje que pondría a prueba los límites de la esperanza y el amor. Los primeros días de Duke en las calles de Boston fueron un borrón desconcertante. No sabía hacia dónde ni de qué, pero sus instintos le decían que corriera, siempre corriera. Sus ojos ámbar, que alguna vez fueron tan expresivos, ahora tenían un nuevo tipo de aprensión, y su pelaje, antes brillante, ahora estaba apelmazado y sucio. Se estremecía con cada sonido fuerte,
recordando la noche en que la tormenta cambió todo. En su memoria, el trueno seguía resonando, mezclándose con el ruido incesante del tráfico de la ciudad. Durante esas primeras semanas, Duke seguía buscando su hogar. Olfateaba el aire durante sus momentos de claridad, buscando ese aroma reconfortante del hogar, una combinación de los libros antiguos que siempre ocupaban el escritorio de John y el café que John preparaba cada mañana. Pero cada giro equivocado lo alejaba más de todo lo que conocía mientras las calles se entrelazaban como un laberinto interminable. Dormía de noche detrás de contenedores de basura o bajo porches, siempre manteniendo un ojo abierto y consciente de los peligros de la ciudad. Los recuerdos del sonido del televisor los domingos por la tarde, la suave alfombra donde dormía a los pies de la cama de John, y la suave palmada en la cabeza cuando hacía algo bien eran dolorosos destellos que regresaban. Ahora, tenía que luchar por su vida todo el tiempo. Los callejones oscuros servían como su refugio improvisado del frío invierno de Nueva Inglaterra, y los contenedores de basura de los restaurantes eran su fuente de alimento. Otros dejaron comida en contenedores de plástico en un intento de ayudar, pero Duke había aprendido a desconfiar de los extraños. El físico atlético de Duke se volvió más delgado con el cambio de estaciones, y su rostro estaba marcado por peleas con otros perros callejeros. Una cicatriz particularmente profunda sobre su ojo derecho indicaba una pelea territorial con una manada local. Sus ojos, antes seguros, se volvieron cautelosos y distantes. Las personas en el vecindario de Dorchester, donde ahora vivía, comenzaron a notar a este pitbull solitario, porque, a diferencia de otros perros callejeros, parecía tener una tristeza en los ojos casi humana. El invierno fue particularmente duro. Duke se instaló con otros animales callejeros en un almacén abandonado. Se acurrucaba cerca de una tubería de calefacción expuesta en las noches más frías, su cuerpo temblando a pesar del grueso pelaje que había desarrollado como defensa natural. El olor del hogar se desvanecía en un recuerdo lejano, como un sueño que se desvanece al despertar. Sarah, una voluntaria de larga data en el refugio Second Chance, lo vio acurrucado debajo de un contenedor de basura una mañana especialmente fría de diciembre. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado, y las puntas de sus orejas estaban ligeramente congeladas. Algo en este perro la conmovió. Tal vez fue la forma en que se acercó a ella a pesar de estar asustado, o tal vez fue la mirada en sus ojos que parecía contener demasiados secretos. Le ofreció un pedazo de salchicha caliente y susurró: «Oye, pequeño, ahora todo está bien». El vapor de la comida danzaba en el aire frío de la mañana. Lentamente, Duke levantó la cabeza y miró a los ojos de Sarah. Brevemente reconoció esa clase de bondad en sí mismo. Era la suave voz de John otra vez. Tomó pasos tentativos hacia la comida. El aroma de la salchicha le recordaba los picnics con John en el parque. Después de trabajar pacientemente durante casi una hora, el equipo de rescate logró llevar a Duke a la camioneta del refugio. Duke apoyó su cansada cabeza en el regazo de Sarah mientras el vehículo serpenteaba por las congestionadas calles de Boston. El suave movimiento y el calor del calentador del auto le recordaban sus paseos en coche con John. Por primera vez en meses, se permitió cerrar los ojos, sin preocuparse por lo que vendría después. Aunque el refugio Second Chance sería solo una parada temporal en su viaje, Duke no sabía que el destino estaba a punto de tejer los hilos que lo reunirían con su pasado perdido mientras yacía en una cama suave por primera vez en un año. Second Chance, el nombre del refugio, nunca tuvo más sentido que en ese preciso momento. Como dice el refrán, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Duke sobrevivió al miedo, al hambre y al frío. ¿Qué historias crees que contaría tu mascota si tuviera la capacidad de hablar? Deja un comentario con tus pensamientos. En el refugio Second Chance, los días se volvieron repetitivos. Duke pasaba la mayor parte de su tiempo acostado en su jaula, viendo a otros perros irse a sus nuevos hogares uno por uno. El personal lo apodó el fantasma, no porque fuera violento o rebelde, sino porque parecía perdido, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar, vagando por calles que lo mantenían separado de su hogar. Sarah,
La voluntaria que lo había rescatado hacía todo lo que podía. Pasaba horas extras después de su turno, simplemente sentada cerca de su jaula, leyendo en voz alta un método que usaba con frecuencia para calmar a los perros más nerviosos y trayendo golosinas especiales y juguetes nuevos. Duque aceptaba su presencia con una indiferencia cortés, pero sus ojos permanecían en la puerta del refugio como si estuviera esperando a alguien. Ocasionalmente olfateaba el aire y emitía un leve gemido, casi inaudible, cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Durante las reuniones del equipo, Sara decía a sus colegas: debe haber tenido una familia, parece llevar una especie de duelo silencioso. Incluso los veterinarios más experimentados estaban fascinados por el comportamiento de Duque. Se negaba a interactuar con otros perros o participar en las sesiones de socialización en el patio, incluso después de que un examen exhaustivo revelara que no tenía problemas de salud. Mantenía la nariz pegada al suelo durante los paseos obligatorios, como si aún intentara encontrar el camino de regreso a su destino. Mientras tanto, en Brookline, a 15 kilómetros de distancia, John estaba pasando por su propio tipo de duelo. Los carteles que había colocado por todo Boston ahora estaban desaparecidos, con los bordes descoloridos por el sol y la lluvia, amarillentos y rasgados. Seguía conduciendo por varios vecindarios cada fin de semana, buscando una vista familiar. En las calles, en el maletero de su coche, aún estaban las galletas para perros favoritas de Duque y su collar azul marino de la noche de la tormenta. Su casa estaba tal como estaba el día en que Duque desapareció. Los juguetes estaban guardados en la canasta junto al sofá, y el tazón de agua seguía en la misma esquina de la cocina. Solo un lado de la gran cama ahora estaba ocupado. John se negaba a borrar completamente las ligeras huellas de patas que aún eran visibles en la alfombra. Su teléfono seguía sonando ocasionalmente con pistas que siempre resultaban ser callejones sin salida, y se unió a todos los grupos de búsqueda de mascotas perdidas en la zona. Durante sus visitas semanales, la hermana de John, Kate, insistía suavemente: tienes que seguir adelante, mientras lo veía preparar el desayuno para dos, un hábito que no podía romper. Tal vez sea hora de adoptar otro perro. Cada vez, John asentía y descartaba la idea, pero después de otra noche de ver a Duque en sus sueños, algo cambió. Se dijo a sí mismo que esto sería una forma de transformar todo ese sufrimiento en compasión por otro animal necesitado, en lugar de un reemplazo. Decidir ir a Second Chance no fue fácil. John miró el sitio web del refugio durante 3 días, moviendo el cursor sobre imágenes de diferentes perros en adopción. Cada foto parecía implicar acusaciones de traición. Finalmente tomó sus llaves y condujo allí un jueves lluvioso que, irónicamente, era similar a esa fatídica noche. Como amuleto de la suerte, colocó el collar azul marino de Duque en el asiento del pasajero. Lisa, la coordinadora de adopciones, mostró a John los pasillos del refugio y le presentó a varios perros. Su corazón se volvía más pesado con cada ladrido y cola que se movía, recordando a Duque. En un intento de calmarlo, Lisa aclaró: cada uno tiene su propia personalidad. Lo importante es encontrar a la persona con la que tengas una conexión única. John solo asintió, sintiendo esperanza y culpa al mismo tiempo. La jaula de Duque estaba al final del pasillo, prácticamente fuera de la vista de las secciones más concurridas. Algo en el aire hizo que el pitbull levantara la cabeza de repente por primera vez en semanas después de que Sara dejara su comida de la tarde. El olor flotaba por los pasillos del refugio, casi imposible. Sus músculos, acostumbrados a la lentitud, estaban tensos y atentos. El plato de comida, normalmente ignorado durante horas, quedó completamente olvidado. John se acercaba por ese pasillo más tranquilo detrás de Lisa, su voz profunda resonando mientras preguntaba sobre el proceso de adopción. Esa voz, para Duque, fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta, perforando un año de niebla y soledad. Una esperanza olvidada comenzó a correr por su corazón, que había latido con resignación durante tanto tiempo. En esa tarde lluviosa, el momento del reconocimiento se acercaba,
y nadie en el refugio estaba preparado para la explosión emocional que seguiría. El refugio Second Chance tenía un pasillo largo con un zumbido constante de una luz fluorescente. Parpadeante, la voz de Lisa resonaba en las paredes de concreto mientras continuaba explicando el proceso de adopción a John. Cada perro que tenemos ha sido vacunado, esterilizado y se detuvo de repente cuando otro sonido atravesó el aire. Fue un grito, no un ladrido o gemido común, sino un sonido increíblemente humano en su emoción, una mezcla de alegría y tristeza que silenció brevemente a todos los demás perros en el refugio. El ruido provenía de la jaula del perro fantasma, ubicada al final del pasillo. Duke cambió. Su cuerpo, siempre silencioso y encorvado, ahora temblaba con energía contenida. Sarah, que aún estaba cerca, se sorprendió por la intensidad con la que sus ojos ámbar, apagados por tanta tristeza, brillaban mientras sus patas delanteras golpeaban frenéticamente contra las barras de la jaula. Se lanzó contra las barras, y su plato de comida intacto se volcó, esparciendo croquetas por el suelo. John se congeló en medio del pasillo y susurró: «Dios mío, Duke». Escuchar su nombre pronunciado en esa voz familiar fue como una llave girando en una cerradura oxidada. Desesperado por cerrar la distancia entre él y su humano, Duke soltó una cacofonía de ladridos y gemidos, golpeando todo su cuerpo contra las barras de la jaula. Otros perros del refugio se unieron en un clamor de emociones caninas. Lisa murmuró: «Imposible», mientras veía a John correr hacia la jaula. Hacía semanas que no respondía a nadie. Parecía estar en una realidad diferente. Cuando John llegó a la puerta de la jaula, Sarah ya la estaba abriendo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. Duke no esperó a que la puerta estuviera completamente abierta. En el primer atisbo de espacio abierto, se deslizó como un relámpago y se lanzó sobre John con tanta fuerza que ambos cayeron al suelo del refugio. Nadie que presenció el momento que siguió lo olvidaría jamás. Duke emitía sonidos que eran mitad ladrido, mitad llanto, mientras lamía frenéticamente el rostro de John, como si quisiera confirmar que era real. John lo abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con el pelaje de Duke. Por fin, el aroma del café y los libros antiguos que Duke había estado buscando durante un año estaba allí, envolviéndolo como una manta reconfortante. Entre sollozos, John reafirmó: «Estás vivo». Sus manos recorrieron el cuerpo de Duke, sintiendo costillas más prominentes que antes y descubriendo nuevas cicatrices. «Sigues aquí, amigo. Sabía que estabas en algún lugar ahí fuera». El personal del refugio, que había presenciado innumerables adopciones conmovedoras, se quedó atónito. Lisa lloraba incontrolablemente mientras revisaba frenéticamente los registros del refugio, tratando de entender cómo no habían relacionado a este pitbull rescatado con los carteles de desaparecido. Sentada en el suelo, Sarah, que había rescatado a Duke de las calles, observaba con una mezcla de asombro y alegría. Duke permaneció con John todo el tiempo, aparentemente aterrorizado de que desapareciera de nuevo. Cuando finalmente logró sentarse en el suelo del pasillo, Duke se acurrucó de inmediato en su regazo, todos sus 80 libras, como solía hacer los domingos por la tarde en casa. El ritmo constante de su cola, golpeando el suelo, sirvió como la banda sonora del momento. John susurró: «Nunca dejé de buscar» a Duke, quien lo miraba fijamente y absorbía cada palabra como gotas de agua en un desierto. Ni un solo día. En ese preciso momento, John sacó de su bolsillo el collar azul marino que había encontrado en la noche de la tormenta. Cuando Duke vio el objeto familiar, hizo su característico gesto de inclinar ligeramente la cabeza, lo que siempre hacía sonreír a John. Por primera vez en un año, los dos sonrieron juntos, hombre y perro, unidos por un destino más poderoso que el tiempo o la distancia. Justo cuando John había decidido seguir adelante, el destino los había reunido de nuevo. Como dice el refrán, a veces tienes que dejar ir algo para que regrese. Este viejo proverbio se cumplió una vez más en esa tarde lluviosa en el refugio Second Chance. En el refugio Second Chance, el proceso de papeleo nunca había sido tan rápido. Mientras Sarah preparaba una copia de los registros médicos de Duke,
Lisa y su equipo trabajaban a una velocidad vertiginosa para recopilar todos los documentos necesarios. Los voluntarios y el personal estaban ansiosos por presenciar el milagro, y la noticia de su reencuentro ya se había extendido como un incendio por el refugio. John murmuró mientras completaba los últimos formularios, sentado en una silla en la recepción. Estaba tan cerca todo este tiempo. Duke se negaba a apartarse de su lado ni por un momento, permaneciendo pegado a sus piernas. La mirada vigilante de Duke seguía a John donde quiera que fuera, como si estuviera memorizando cada movimiento. Sarah se acercó sosteniendo un pequeño álbum de fotos. Le entregó el álbum a John y explicó: documentamos su recuperación desde el día en que fue rescatado. Las fotos contaban una historia sin palabras. La llegada de Duke, asustado y apelmazado, sus primeros días en el refugio, y los intentos de socialización. Incluso en sus horas más oscuras, siguió siendo un caballero. La lluvia había cesado para cuando salieron del refugio, y el cielo estaba despejado al final de la tarde. En la puerta, Duke se detuvo por un segundo, girándose hacia Sarah y los demás empleados que lo habían cuidado. Su cola se movió ligeramente en un gesto de despedida, haciendo que Sarah se secara una lágrima disimuladamente. Duke reconoció de inmediato su lugar en el asiento del pasajero del coche. John ajustó cuidadosamente el viejo collar azul marino alrededor de sus nuevas cicatrices antes de abrochárselo al cuello. Con emoción en la voz, dijo: «Vámonos a casa, pequeño». Duke respondió con un suave ladrido, como si indicara que sabía exactamente dónde estaba. John a veces extendía la mano para tocar a Duke mientras conducían por las conocidas calles de Brooklyn, aparentemente para asegurarse de que no estaba soñando. Duke, por otro lado, mantenía la nariz contra la ventana abierta e inhalaba los aromas del camino a casa, que había estado buscando durante un año. Cuando finalmente llegaron, el cielo estaba pintado con tonos rosados y dorados mientras el sol se ponía. Duke se detuvo en el porche de la casa victoriana, mirando a John como si necesitara permiso. John abrió la puerta y susurró: «Bienvenido». De vuelta, Duke finalmente cruzó la puerta, no como un fantasma, no perdido, sino por fin en casa. Un año después, Duke y John continúan su rutina en el mismo parque en una mañana de otoño similar a la que se conocieron. El cuerpo de Duke ha recuperado su forma atlética y su característico pelaje marrón ha recuperado su brillo. Las cicatrices silenciosas de su viaje permanecen, pero ahora están ocultas por un chaleco azul que dice perro de terapia. Van al refugio Second Chance todos los jueves, donde Duke, antes conocido como el fantasma, ahora ayuda a otros perros rescatados a superar sus traumas. Siempre parece saber exactamente qué perros necesitan más cuidado, dice Sarah siempre, y se acerca a ellos con una gentileza que solo alguien que ha experimentado la soledad y el miedo puede ofrecer. En su oficina, John ha colgado los viejos carteles de desaparecido y las fotos del álbum de Sarah. Le sirve como recordatorio de que el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa, incluso cuando es puesto a prueba por el tiempo y la distancia, y que los milagros a veces pueden ocurrir en los lugares más improbables. El collar azul marino retirado, que está en una vitrina de cristal en la sala de estar, es un recordatorio de que algunas historias, por muy desafiantes que sean, pueden tener un final feliz. ¿Te conmovió la historia de Duke y John? ¿Qué momento te afectó más? Cuéntanos en la sección de comentarios.